Bien, hasta el momento he hablado de la teología de la liberación en el contexto de la Guerra Fría en los años 60 y 70 en América Latina, porque no cabe duda de la gran influencia que ejerció la teología de la liberación sobre la filosofía en aquellos días, en el marco de una teología comprometida con el pueblo oprimido en América Latina. Sin embargo, la filosofía de la liberación, a diferencia de la teología, ya no habla desde la fe ni habla para la iglesia, sino desde la razón crítica y para la emancipación política y económica de los pueblos latinoamericanos. Por ello no solo se alimenta de la teología, sino también se alimenta de los diagnósticos que en aquella época, los años 70, levantaban las ciencias sociales de la región. Y este es el tema entonces que voy a tratar ahora en este segundo video introductorio, la importancia de los diagnósticos de las ciencias sociales para la filosofía de la liberación. Y obviamente entre estas ciencias sociales que surgen en aquella época en América Latina, pues la más importante de las corrientes que influyó sobre la filosofía de la liberación es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia surge como una crítica frontal a los modelos desarrollistas y a las teorías del progreso lineal heredadas del pensamiento decimonónico liberal. Entre sus representantes más destacados estaban economistas y sociólogos vinculados a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fundada en 1948 por las Naciones Unidas, como por ejemplo Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto, quienes desarrollaron las nociones de centro y periferia como categorías básicas de una teoría estructuralista del subdesarrollo, así como el concepto de heterogeneidad estructural, que luego sería tan importante para pensadores decoloniales como Aníbal Quijano. Otros autores, sin embargo, como Teotonio dos Santos o Rui Mauro Marini o incluso André Gunder Frank, desarrollaron una teoría de la dependencia más radical y marxista, pero trabajaron con las categorías estructuralistas que la CEPAL había formulado en todo caso. Podríamos sintetizar los puntos básicos de la teoría de la dependencia de la siguiente manera. En primer lugar, el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino que es estructural a este. Esto significa que desarrollo y subdesarrollo no son fenómenos separados, sino que son las dos caras de una misma moneda. Esta idea será muy importante para la filosofía de la liberación y también luego para el pensamiento decolonial. La riqueza de los países del centro depende estructuralmente del empobrecimiento de la periferia. Un segundo punto que quisiera resaltar, derivado del anterior, es que el capitalismo, nos dice la teoría de la dependencia, el capitalismo es una estructura mundial, no solamente regional, que se mueve de acuerdo a la relación centro-periferia, al eje axial centro-periferia. Es decir, los países del norte controlan la tecnología, el capital, el comercio, mientras que los países periféricos quedan subordinados como exportadores de materias primas y consumidores de bienes industrializados. Aquí está precisamente el núcleo de la dependencia económica de los países de la periferia frente a los países del centro. En tercer lugar, la dependencia no solo es externa de la periferia frente al centro, sino que también es interna. Es decir, que no basta con culpar a los actores externos para favorecer algún tipo de nacionalismo, sino que las élites locales son cómplices activas de la dependencia. Esas élites responden a los intereses del capital extranjero y bloquean las reformas estructurales que se pretenden realizar para modificar esta situación. Algunos autores como Pablo González Casanova, el sociólogo mexicano, critican precisamente el modo en que estas élites simulan sistemas democráticos liberales cuando en realidad promueven una suerte de colonialismo interno. Es decir, que las repúblicas latinoamericanas, desde sus independencias en el siglo XIX, tras una fachada liberal, reproducen relaciones coloniales internas hacia sus propias poblaciones indígenas y campesinas, como también lo vio muy bien Mariátegui. Esta tesis tendrá también mucha influencia en la filosofía de la liberación. Por último, en cuarto lugar, digamos que algunos teóricos de la dependencia proponen alternativas, tales como una industrialización orientada a fortalecer el mercado interno,
o la reforma agraria o la nacionalización de recursos estratégicos del país, es decir, reformas graduales dentro del sistema. Pero otros teóricos de la dependencia más radicales, como los que ya mencioné, Marini, Dos Santos, abogan por una revolución socialista que corte de raíz la dependencia estructural. Estas dos estrategias de cambio influirán, como veremos, en diferentes miembros del Grupo Argentino de la Liberación, tal como lo estudiaremos ya en el próximo video. También podemos mencionar la influencia de otros cientistas sociales, además de la teoría de la dependencia, pues otros cientistas sociales de la época, como es el caso del sociólogo colombiano Orlando Falsborda, compañero y discípulo de Camilo Torres, quien propone una ruptura radical con la sociología académica, tal como lo harían luego muchos miembros del Grupo Argentino de la Filosofía de la Liberación. Falsborda estaba convencido de que el conocimiento no debe producirse en abstracto, sino junto con los sectores populares en procesos de lucha concreta. Esta crítica al cientificismo de las ciencias sociales sería también replicada para el caso de la filosofía de la liberación en Argentina por varios de los miembros de esta escuela, como veremos. Pero quisiera pasar ahora de la influencia de las ciencias sociales a la influencia propia de la filosofía latinoamericana. Y para eso voy a centrarme en la figura del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, autor de un famoso libro de 1968 titulado ¿Existe una filosofía de nuestra América?, que ya hemos mencionado en otro video de este canal. Salazar Bondy sostiene en ese libro que el subdesarrollo de América Latina no es solo económico o político, sino también cultural y por ende filosófico. Existe en América Latina una dependencia cultural que impide la creación de una filosofía propia y auténtica porque se piensa con categorías filosóficas importadas del canon europeo de la filosofía, reproduciendo de este modo ese colonialismo intelectual del que también hablaba Falsborda. En América Latina no existe filosofía auténtica, decía Salazar Bondy, porque no ha emergido desde la experiencia histórica de nuestros pueblos, sino desde la experiencia de otros pueblos, de los pueblos europeos. Esta tesis, recordemos, ya la sostenían también algunos historicistas latinoamericanos de los años 40 que estudiamos en el curso correspondiente. Vale la pena señalar que Salazar Bondy había estudiado en México con José Gaos y Leopoldo Sea y conocía muy bien toda esta discusión de los historicistas mexicanos. Pero a diferencia de ellos, el filósofo peruano dice que no basta con reconstruir el archivo de la historia de las ideas en América Latina para producir desde ahí una filosofía auténticamente latinoamericana, sino que para conseguir este objetivo se necesitaba mucho más. Es preciso romper la dependencia cultural y económica de América Latina frente a las metrópolis capitalistas, y esto solo puede lograrse mediante la revolución. Es decir, que el prerequisito para la existencia de una filosofía verdaderamente latinoamericana es la ruptura revolucionaria con la dependencia económica frente a los países del centro. De este modo, la superación de la dependencia filosófica no se logra en el plano de las ideas, como decían los historicistas, sino en el plano de las luchas históricas por la liberación. No puede haber una filosofía auténtica si primero no hay sujetos liberados o en procesos de liberación. Es decir, la filosofía solo se libera de su dependencia espiritual frente a Europa cuando se libere el pueblo de su dependencia cultural frente a Occidente. Aún así, Salazar Bondy reconoce que aún antes de que se produzca esa revolución tan anhelada, la filosofía puede comenzar a ser auténtica en la medida en que sea capaz de iluminar los procesos de la revolución, los procesos de liberación. La filosofía no es el motor de la liberación, pero sí puede volverse auténtica cuando se pone al servicio de la liberación. Como veremos a lo largo de este curso, las ideas de Salazar Bondy resultarán fundamentales para comprender las apuestas teóricas y políticas de la filosofía de la liberación, hasta el punto de que algunos le consideran a Salazar Bondy como el verdadero precursor de la filosofía de la liberación.
De hecho, una de las tesis básicas del grupo argentino fundador del movimiento, como veremos pronto, es que la filosofía en América Latina cumple una función ideológica en tanto que acepta sin más un conjunto de filosofemas nacidos en los centros metropolitanos de poder y que son ajenos a la realidad de los países latinoamericanos. Es decir, que ya no se trata de adaptar esos filosofemas a la circunstancia de América Latina, tal como lo proponía, por ejemplo, Leopoldo Sea, porque mientras no cambien, dice Salazar Bondi, mientras no cambien las condiciones materiales que mantienen a Latinoamérica en una condición de dependencia frente a las economías metropolitanas, la filosofía continuará siendo un reflejo alienado de nuestras sociedades. Esto también lo van a decir los filósofos de la liberación. Esta idea, que remite muy claramente a Salazar Bondi, será repetida por el movimiento argentino, y estos filósofos de la liberación predicarán a cuatro vientos que una filosofía auténtica entre nosotros es aquella que exprese los valores del pueblo oprimido que lucha por su liberación. Como veremos también pronto, algunos miembros del grupo argentino le darán un giro populista a las tesis de Salazar Bondi, diciendo que el pueblo es el verdadero sujeto de la filosofía, tesis que en aquella época y también en la nuestra causaba pues un verdadero escándalo entre los miembros de la comunidad filosófica. Para finalizar, digamos entonces que la filosofía de la liberación surge en un momento histórico particular de América Latina, marcado por las dictaduras militares y la represión política propia de la Guerra Fría. Surge en medio de la dependencia económica creciente, el fracaso del desarrollismo, el auge de movimientos sociales, populares, guerrilleros en varios países. Es decir, que la filosofía de la liberación en realidad es una hija de los años 70 en América Latina, una expresión típica, digamos, de ese momento de la Guerra Fría del siglo pasado en América Latina, y por tanto es un momento difícilmente replicable en el día de hoy. En la filosofía de la liberación convergen entonces los diagnósticos de las ciencias sociales emergentes en los años 60 en América Latina con la gran influencia de la teología de la liberación, que hace que la pobreza y el subdesarrollo se conviertan pues en una clave hermenéutica desde la cual se comenzará a pensar filosóficamente una liberación de los pueblos latinoamericanos.